somos verdades de valor eterno. Estamos en sábado 3 de septiembre del año 2022. Es día de reposo para los hijos de Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo, Jehová vuestro Dios. Levíticos capítulo 19 y versículo 3. Les habla el reverendo Germán Uribe Bravo desde San Juan de los Pastos, Nariño, Colombia, en Sudamérica, a través de internet. El tema para hoy es los nacidos del Espíritu Santo o los nacidos espiritualmente o nacidos por la palabra de Jehová, según Génesis 18, versículos 9 al 14. En este tiempo, la gente, los que hacen cabeza de grupos, tratan de exhortar a sus oyentes a que lean la Biblia, la palabra de Dios. El consejo es muy bueno, pero es muy poco lo que pueden hacer caso de eso, y es interesante leerla y saber para poder en alguna manera entrar en el conocimiento de la Biblia y por tanto en el conocimiento de las cosas de Dios. Desde hace mucho tiempo, muchísimo, se ha escrito, se ha hablado sobre el nacimiento de Jesús llamado el Cristo. De Jesús se ha hablado como el Hijo del Espíritu Santo, y María, según Lucas capítulo 1, versículo 26 a 38, con énfasis en el versículo 35. Se ha hablado mucho acerca de que Jesús es hijo del Altísimo, hijo del Espíritu Santo, que es hijo de María. Se ha dicho que, según lo que dice Lucas en el capítulo 1, que el ángel Gabriel visitó a María y todo eso. Si cotejamos esa escritura, la escritura de Lucas 1, 26 a 38, con la escritura de Génesis 18, versículos 9 a 14, donde Dios, el Señor Jehová, dijo, según el versículo 10 del capítulo 18, dice que le dijo a Abraham: volveré a ti según el tiempo de la vida. Y entonces Sara tu mujer tendrá un hijo. Y dijo en el versículo 14, porque para Dios no hay cosa difícil. En el capítulo 15 de Génesis, del versículo 1 al 4, en diálogo de Abraham con Jehová, Dios le dijo a Abraham: que quién sería que heredaría a Abraham. Y entonces Dios le mostró que quien heredaría a Abraham sería Isaac, un hijo que nacería de los costados de Abraham. Esto le dijo en diálogo de Jehová directo con Abraham. En el capítulo 21 de Génesis y el versículo 1 al 3,
nos cuenta que allí se cumplió todas las promesas que Jehová le había hecho a los esposos Abraham y Sara. Y por tanto leemos. Dice que visitó Jehová a Sara. Estamos hablando del capítulo 21, del 1 al 3. Visitó Jehová a Sara como había dicho Jehová, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios, Jehová, le había dicho. Recordamos que nuestro tema hoy es los nacidos del Espíritu Santo. Decía yo que la gente, si se preocupa o incita a otros que lean la Biblia, pero la gente lee a su manera, y lo que tenemos es que leer conforme la Escritura dice. Entonces, estamos leyendo el capítulo 21 de Génesis y versículo 1 al 3, y dice que visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios, Jehová, le había dicho. Recuerde que eso fue muchísimos años, por lo menos 2000 años antes de que se comentara que María recibió la visita de Gabriel. Dice que después de esa visita, Sara concibió y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz a Sara. Ese hijo se llamó Isaac. Según el capítulo 21 y versículo 1 a 3, dice que recibió la visita del Altísimo y pudo concebir aún en su vejez y tuvo un hijo cuyo nombre fue Isaac. Ese hijo nació de Sara. En el libro de los Gálatas, en el capítulo 4 y versículo 28 a 31, dice así: así que, hermanos, nosotros como Isaac, estoy leyendo el libro de los Gálatas en el capítulo 4, versículo 28 a 31, y dice: así que nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Según el versículo 29, como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu Santo. Versículo 30. Mas, ¿qué dice la Escritura? Dice: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. En esta alegoría de Gálatas, los engendrados del Espíritu Santo son los que nacen de Abraham y Sara.
y cuyo hijo fue demostrado que nació por la voluntad de Jehová, ese se llama Isaac, cuya simiente es divina en Dios, y se llaman esos nacidos del Espíritu Santo, nacidos de la voluntad de Dios, se les dice o se llaman hebreos o judíos. Y los de la esclava son los gentiles o los cristianos, simiente esclava o simiente de esclavos. Entonces, lo que queremos mostrar aquí, cuál es la ventaja de nacer del Espíritu, porque nuestro tema es los nacidos del Espíritu Santo. Ahora bien, según el libro de Segunda de Corintios, el capítulo 6 y versículo 13, nos dice, Segunda de Corintios, el capítulo 6 y versículo 13, pues para poder corresponder del mismo modo, como a hijos hablo. Versículo 14 del capítulo 6 de Segunda de Corintios. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios, el templo del Dios viviente. Como dijo Dios mismo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Aquí nos está hablando de dos simientes del yugo desigual. Los perfectos son los hijos del Espíritu Santo. Son los que vienen a través de Isaac. Además, eso está muy aclarado en el libro de los Gálatas. Cuando Pablo se dirigió a los Gálatas, se estaba dirigiendo a los hijos del Espíritu Santo. Se les estaba diciendo que ellos vienen a través de Isaac. Decía yo al comienzo que muchísimo se ha hablado acerca de que Jesús es hijo del Espíritu Santo, que Gabriel anunció a María que nacería y tendría un hijo que se llama Jesús. Usted puede creer como quiera, aquí hay para todo, pero usted estará dando patadas al aire, porque los únicos a los cuales Dios reconoce, cuando le apareció Jehová a Moisés en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no reconoce a nadie más. Es bien cierto que la vida conyugal, como estuvimos leyendo aquí en Segunda de Corintios, pareciera que todo el mundo hace uso de esta práctica de la vida conyugal. Y lo uno parece a lo otro, pero así no es. Cuando miramos el capítulo 16 de Génesis y vemos que Abraham se llegó a Agar, la egipcia, a una gentil,
ese hijo no está reconocido como hijo del Espíritu. No está reconocido como un hijo de buena simiente. Por eso dice el capítulo 16 que como la mujer Agar y el hijo de Agar oprimían o molestaban al hijo de Sara, que era hijo del Espíritu Santo, que era hijo de Dios. Entonces Dios le dijo que la sacara de su casa a Agar y que sacara a su hijo. Porque aunque la práctica sexual es lo uno parecido a lo otro, ya en el libro de Segunda de Corintios 6, el versículo 14 nos dice que no nos unamos en yugo desigual. Yugo desigual es cuando una persona se junta, un hijo del Espíritu con uno carnal. Eso es malo. Este mundo está muy confundido. ¿Por qué? Porque al grupo que usted asiste no hay un varón que le explique. No hay un varón de parte de Dios que le hable. Porque usted está jugando con candela. A muchos les gusta violar la palabra, pero los resultados serán funestos. Para concluir esta conferencia que se tituló Los nacidos del Espíritu Santo, yo quiero decirle que los únicos o el único a través del cual nacen los hijos de Dios, los hijos del Espíritu Santo, son los que nacieron en Abraham con Sara. No más, no hay más. Ahora bien, si usted dice dentro de sus entrañas, dice y piensa, bueno, pues ya no hay nada que hacer. Soy un perdido, soy un gentil. En la Biblia los gentiles son hijos del diablo, no son hijos del Espíritu. Pero por eso hablamos acá, enseñamos. La palabra es muy gustosa, es muy sabia. Y nos dice entonces el libro a los Gálatas, en el capítulo que hemos mencionado, que es el capítulo 4, a los Gálatas, dice que es muy necesario que sepamos o que sepan que los hijos correctos, ahora si usted le cree a Pablo, o lo que usted le llama San Pablo, dice en esta carta a los Gálatas, en el capítulo 4, que los hijos de Dios vienen a través del Espíritu. No hay otra manera. Estoy leyendo ya el capítulo 4 de Gálatas y versículo 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac, Gálatas 4, 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, o sea, hijos del Espíritu Santo. Pero como entonces el que había nacido según la carne, en Agar, Ismael, perseguía al que había nacido según el Espíritu. Eso lo vemos hoy. Eso lo vemos. La gente persigue el uno al otro. Hablan mal. Dicen. No son reverentes. Les da lo mismo. Entonces dice, pero como entonces el que había nacido según la carne, que era Ismael en Agar, perseguía al que había nacido según el Espíritu Santo. Cuando hablamos aquí en mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Así también ahora. Más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava, bótela, y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre, el hijo del Espíritu Santo. De manera que, hermanos, que no nos
que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Nadie puede adoptarse, abrogarse el derecho de que usted hizo una decisión y dijo yo decido tal cosa. No, usted tiene que escudriñar la Escritura y poner su mano en el corazón y saber usted de quién es hijo y de cómo apareció acá. No por decisión, sino por elección. Le dejo en su corazón la Escritura de Gálatas, el capítulo 4, versículo 28 en adelante. Examínelo. Y claro, aquí estamos dando el grito, estamos dando la voz de alarma para que ustedes enderecen su vida. La gente, hoy la gente no le da lo mismo. Vive como quiera, habla como quiera, ignora lo que quiera, pero el final será fatal. Les deseo un buen fin de semana, como dice la radio. Ni siquiera les puedo desear bendiciones, porque la bendición de Dios es la bendición de Dios. Les he hablado como una alerta acerca de nuestro tema, los nacidos del Espíritu Santo. Usted verá, usted ubíquese. Espero poder estar en la próxima semana con ustedes a través de internet y pues le damos gracias a Dios que podemos tener estas voces todavía hoy. La gente puede preguntarse lo grande que está saliendo a través de verdades de valor eterno. Te está orientando, te está ayudando, te está haciendo que tu alma se inquiete. Te estoy inquietando. Nos veremos en la próxima semana si el poder de Dios nos ayuda a llegar hasta el próximo sábado.